Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Hoy día miércoles la lección tiene un título interesante: un hijo errante. Todos tenemos un familiar, una persona cercana a nosotros, tal vez puede ser el hijo, en otras personas tal vez será su pareja, su cónyuge, podría ser el padre, un hermano, pero todos tenemos alguien que nosotros desearíamos que también estuviera cerca de Dios, en nuestra iglesia o participando de los cultos en nuestra casa, y que en algunas veces le llamamos el hijo pródigo, el que no quiere dar los pasos en la dirección correcta, el que no ha recapacitado. Ese hijo errante para Dios era Efraín. Efraín, así se conocía a las tribus del norte. Recordemos que Israel se dividió en las tribus del norte y en las tribus del sur. Israel y Judá. Entonces a los que vivían en el norte, pues en resumen se les llamaba israelitas, pero también bíblicamente Dios los llama Efraín. Y vamos a encontrar algunos mensajes de Dios hacia los israelitas que vivían en el norte, dirigido como un mensaje de invitación, un mensaje de llamado de parte de Dios. Primero describe cómo era Efraín. Era dado a los ídolos, eran adúlteros, practicaban el engaño, robaban, se apartaron de Dios y se rebelaron contra Dios. Esa era la actitud de ellos. Podemos decir entonces que estaban bastante distantes de Dios. Practicaban cosas que no agradaban a Dios, que al contrario, los alejaba de Dios y no tenían la intención de volver a Dios. Pero Dios siempre es misericordioso, es compasivo y no se cansa de enviar sus mensajes. Leemos en Jeremías palabras de Dios dirigidas hacia quienes deseaban que los habitantes de Israel, y ya en este caso reconociéndolos por el nombre de Efraín, que ellos volvieran a casa, a comunión con Dios, como nosotros pedimos por nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, por aquel que sabemos que está errante. También nosotros oramos, pedimos y nos sentimos a veces tristes porque estas personas no han decidido volver a caminar con Dios. Entonces leemos estas palabras: reprime tu voz de llanto, hay recompensa para tu trabajo y esperanza hay para tu futuro. ¿Ya has llorado por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo, por ese padre, por ese hermano? Tu trabajo no es en vano. Sigue orando por él, sigue hablando, sigue pidiendo a Dios que con compasión siga tocando a su corazón. Sucederá esto, dice la palabra de Dios: después de ser azotado y castigado, ese hijo errante pide a Dios que lo convierta. Reconoce haberse apartado, admite sus faltas y se arrepiente. Está escrito allí en el libro de Jeremías también. Eso era lo que Dios sabía que iba a suceder con muchos habitantes de Israel, aunque muchos ya no volverían a sus caminos, pero sí habría quienes, reconociendo sus faltas, reconociendo haberse apartado de Dios, tomarían la decisión de volver a Él.
Dios nunca se da por vencido. Como padres siempre vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por aquellos que queremos ver nuevamente cerca de Dios. Y Dios, como Padre amoroso que es, el mensaje es: Dios nunca se cansa, no se da por vencido. Sigue llamando, sigue invitando. No deja de acordarse de ellos, de los ausentes, como se acordaba de su pueblo. Aun cuando muchos de ellos no querían estar en comunión con Dios, Dios nunca se olvidaba de ellos. Son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Dios desea fervientemente que se vuelvan a Él. Así que, si tal vez estás viviendo esa experiencia triste, difícil, de saber que un hijo se ha apartado de Dios, que no quiere volver, que ya no quiere ir a la iglesia, que es ahora rebelde, que tiene otras prácticas, va a otras actividades, sigue pidiendo por él. Dios no se cansa. Dios tiene una compasión especial por esas personas y Dios seguirá llamando para que vuelvan a Él. Como nosotros lo pedimos, Dios seguirá haciendo todo para que estas personas recapaciten, admitan sus errores, se arrepientan y se vuelvan a Él. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, y nosotros, en menor escala, pero eso mismo estamos deseando por los que están errantes.